Tenemos imágenes recientes de 3.1 Atlas, el tercer objeto interestelar observado desde la Tierra, que actualmente atraviesa nuestro sistema solar. Una enorme nube de color rojo sangre acaba de aparecer en el vacío del espacio, y escondido en su centro, un objeto tan extraño que rompe todas las reglas de la astronomía. Los científicos capturaron la primera imagen de 3.1 Atlas, y no se parece en nada a lo que nos dijeron. No se trata de un cometa cualquiera, podría ser algo mucho más inquietante. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal. Aquí revelamos los fenómenos cósmicos que están pasando desapercibidos y que podrían cambiar por completo nuestra comprensión del universo. Cuando los astrónomos dirigieron sus telescopios hacia el objeto ahora conocido como 3.1 Atlas, esperaban ver algo familiar, un cometa. Quizás un poco inusual, pero dentro de las reglas del comportamiento celeste que habíamos visto innumerables veces, pero casi de inmediato, algo andaba mal. En lugar del habitual halo brillante de polvo y hielo, lo que vieron fue una enorme nube rojo sangre que brillaba tenuemente bajo la lejana luz del sol. No era blanca, no era azul, no brillaba como esperamos que brille la cola de un cometa. Era roja. Para entender por qué esto es tan extraño, comparémoslo con un cometa normal. Los cometas típicos están compuestos de agua congelada, polvo y roca. Al acercarse al calor del sol, esos hielos comienzan a vaporizarse, creando una columna brillante alrededor del núcleo y formando una cola que puede extenderse millones de kilómetros. Eso es física cometaria básica, pero Atlas no se comportó así. Su coma, la atmósfera de gas y polvo que lo rodeaba, tenía una asombrosa anchura de 90.000 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, es 7 veces más ancha que la Tierra. Imaginen nuestro planeta engullido por esta neblina carmesí, completamente envuelto, invisible a la vista. Y la composición era aún más extraña. En lugar de estar formada principalmente por hielo de agua, el ingrediente predominante en la mayoría de los cometas, 3.1 Atlas expulsaba dióxido de carbono casi puro, una densa y sofocante nube de codos que emanaba cada segundo. ¿De cuánto gas estamos hablando? Los científicos estiman que se liberan aproximadamente 70 kilogramos cada segundo. Piénsalo así, es como si se destaparan 70 botellas grandes de refresco y burbujearan no solo una vez, sino constantemente, cada segundo, durante horas, días y semanas enteras. Pero aquí viene la parte que realmente rompe la cabeza. A pesar de toda esta actividad, a pesar de los furiosos géiseres de gas que se derramaban en el espacio, 3.1 Atlas no tenía cola. Este es el momento en que todos los científicos quedaron atónitos, porque según las reglas, el viento solar, el flujo constante de partículas cargadas que fluye desde nuestro Sol, debería atrapar esa nube y arrastrarla formando una cola. Eso es exactamente lo que le sucede a todos los demás cometas que conocemos. Es tan fiable, de hecho, que las colas de los cometas siempre apuntan en dirección contraria al Sol, sin importar en qué dirección viajen. Pero en el caso de Atlas no había nada, no había arco brillante, ni rastros de humo que se extendieran tras él. Solo una niebla roja fantasmal, suspendida en el aire, negándose a obedecer las leyes de la física tal como las entendemos. Imagine estar frente a una chimenea en llamas, viendo cómo el humo asciende en columnas rugientes. Ahora imagine esa misma chimenea funcionando a toda potencia, pero sin que escape ni una sola brizna de humo. Eso era lo que los astrónomos veían en el espacio, un objeto en erupción que se ventilaba sin dejar rastro, y el núcleo en su centro, el cuerpo sólido en sí, permanecía casi invisible, oculto entre la niebla, casi camuflado, como si se ocultara deliberadamente. Esto no es solo inusual, para los investigadores de cometas es imposible. Así que la pregunta surgió rápidamente. ¿Qué es exactamente esto? ¿Por qué un cuerpo del tamaño de un cometa se comporta de maneras que parecen desafiar la física en la que hemos confiado durante siglos? Y lo más inquietante, ¿qué no estamos viendo dentro de ese velo rojo? Porque con Atlas, cuanto más se miraba, menos sentido tenía. Si los astrónomos se sintieron perturbados por la nube rojo sangre que rodeaba a 3.1 Atlas, lo que encontraron a continuación sacudió los cimientos de la ciencia cometaria, porque la verdad es simple. Según las leyes de la física que conocemos, este objeto no debería existir. Analicemos esto con calma. Todos los cometas que hemos observado siguen reglas predecibles. Al acercarse al Sol, la radiación solar derrite el material congelado atrapado en el núcleo. El gas escapa, el polvo es arrastrado y el viento solar arrastra estas partículas formando una cola. Es causa y efecto básico.
Cuanto más brillante es la actividad, más larga y clara se vuelve la cola. Pero Atlas se negó a seguir esas reglas. A pesar de liberar esos 70 kilogramos de dióxido de carbono por segundo, su coma permaneció extrañamente monótona, casi estática, como una llama suspendida que no parpadea. Los científicos esperaban que las partículas que dispersan la luz se unieran al gas y formaran una cola brillante y colosal. En cambio, no vieron nada más que neblina, silenciosa, vacía. Algunos investigadores lo compararon con un volcán en erupción sin cenizas. Otros lo describieron como un motor cósmico que liberaba gases puros, pero sin rastro visible. Era algo nunca antes registrado. Y entonces se produjo otra conmoción: el tamaño de su núcleo oculto. En la mayoría de los cometas, el núcleo es pequeño, quizá de unos pocos kilómetros de diámetro. Incluso el Hale-Bopp, uno de los cometas más grandes observados en la era moderna, medía aproximadamente 60 kilómetros, pero se estimó que el núcleo de 3.1 Atlas tenía casi 46 kilómetros de diámetro, lo que lo convertía en uno de los gigantes entre los vagabundos cósmicos. Sin embargo, a pesar de su enorme tamaño, el núcleo se negaba a brillar con claridad. Los astrónomos apenas podían verlo. Permanecía enterrado, oculto entre la niebla roja, como si estuviera camuflado. Ahora detengámonos un momento. Imaginemos algo así de grande moviéndose por nuestro vecindario solar. Un cuerpo de la mitad del tamaño del Hale-Bopp, con una nube más ancha que la Tierra, y aún así, para los telescopios, parece fantasmal y tenue, casi como si no quisiera ser detectado, y eso nos lleva a la contradicción más extraña de todas. Atlas era hiperactivo e invisible. Demasiado gas pero sin cola, un núcleo enorme pero casi sin brillo reflectante, una estructura que se desintegraba, pero que aún expulsaba cantidades ingentes de material. Era una paradoja astronómica. Un astrónomo lo describió así: es como contemplar un faro en medio del océano. La luz parpadea constantemente, pero la fuente del haz está oculta bajo el agua. ¿Y qué lo explica? Una teoría principal sostiene que el gas que escapaba de la superficie era inusualmente puro, casi en su totalidad dióxido de carbono, con muy poco polvo. Sin polvo que dispersara la luz solar, el material no formaría una cola brillante. Una teoría ingeniosa, pero que plantea nuevos misterios. ¿Por qué un cometa del espacio interestelar estaría compuesto de tanto dióxido de carbono y tan poco de todo lo demás? ¿Dónde podría formarse tal composición? Y sin embargo, esa es la explicación científica: limpia, ordenada, casi reconfortante. Pero los críticos señalan algo profundamente inquietante. Si Atlas expulsa tanto dióxido de carbono, ¿por qué la coma se mantiene unida en una forma simétrica tan extraña? ¿Por qué el viento solar no la desgarra? ¿Por qué el gas parece estar ahí, suspendido, como un velo rojo? Algunos astrónomos admiten discretamente que es como si algo estuviera estabilizando la nube deliberadamente. ¿Es posible? Improbable. Pero, por otro lado, ¿no estaba Oumuamua, el primer visitante interestelar, acelerando también de maneras que ningún objeto natural debería? Si Oumuamua alteró las leyes de la gravedad, quizás Atlas esté alterando las leyes de la física cometaria. Así que nos quedan preguntas inquietantes. 3.1 Atlas es simplemente un objeto natural, congelado en un entorno alienígena que aún no comprendemos, ¿o es algo más, algo construido para parecerse casi a un cometa pero no del todo, operando según principios que aún no podemos ver? Porque sea cual sea la respuesta, algo quedó claro. Con Atlas, el universo no solo nos mostraba una anomalía, era un desafío directo a nuestra propia definición de lo que se considera natural en el espacio. Si te gusta ir más allá de las explicaciones superficiales, asegúrate de seguirnos y activar la campanita. Aquí analizamos cada detalle, cada dato y cada contradicción para que entiendas el panorama completo. Cuando se avistó 3.1 Atlas por primera vez, los astrónomos se emocionaron. En aquel momento se predijo que se convertiría en uno de los cometas más brillantes en décadas, posiblemente visible a simple vista, iluminando nuestros cielos como una antorcha cósmica. De hecho, titulares de todo el mundo lo calificaron como el cometa del año. Algunos incluso sugirieron que podría eclipsar a Venus, convirtiéndose en un espectáculo único para los observadores del cielo. Las expectativas eran altísimas, pero entonces algo extraño ocurrió. Al principio, Atlas hizo exactamente lo que todos esperaban. Se volvió más brillante rápidamente, casi demasiado rápido. Los astrónomos creyeron haber encontrado oro,
iba a ser un espectáculo histórico. Y entonces, tan repentinamente como apareció, la luz empezó a desvanecerse. Noche tras noche, los telescopios registraban una disminución del brillo. Lo que parecía el ascenso de un objeto espectacular se convirtió en confusión, incluso en vergüenza para algunos astrónomos que habían prometido al público un espectáculo deslumbrante. Pero pronto se dieron cuenta de que el misterio apenas comenzaba, porque a medida que Atlas se oscurecía, también comenzó a fragmentarse. Su núcleo se fragmentó antes de llegar al Sol, algo que sí les ocurre a los cometas. Pero normalmente esto sucede tras soportar un calentamiento solar extremo. Atlas parecía desmoronarse demasiado pronto, como si hubiera sido frágil desde el principio o como si algo lo estuviera separando. Y sin embargo, aquí está la verdadera paradoja. Incluso los fragmentos se negaron a morir. Normalmente, cuando un cometa se fragmenta, cada fragmento pierde energía rápidamente, se oscurecen, dispersándose como rocas frías en el espacio. Pero los fragmentos de Atlas siguieron brillando, siguieron expulsando dióxido de carbono casi como si cada fragmento siguiera vivo. Así que, en lugar de desvanecerse, el misterio se duplicó. ¿Estábamos presenciando la desintegración natural de un cometa o la fragmentación misma formaba parte de su extraño comportamiento, algo intencional? Para aumentar la confusión, hubo un extraño retraso en la divulgación de ciertos datos sobre las anomalías de Atlas. Algunos científicos insinuaron que las mediciones de su inusual composición química y estructura habían estado circulando discretamente antes de hacerse públicas. La especulación aumentó. ¿Las agencias ocultaban información para evitar el pánico? ¿O era simplemente cautela al publicar resultados que parecían demasiado extraños para ser reales? De una forma u otra, la historia había cambiado por completo. Lo que se suponía que sería un cometa espectacular y público se convirtió en un enigma astronómico. Un cometa que prometía brillantez, pero planteaba enigmas. Un cometa que mentía, y los astrónomos se quedaron mirando la nube carmesí preguntándose, si esto no es lo que pensábamos, ¿qué esconde realmente? Para los astrónomos, el momento de darse cuenta fue escalofriante. 3.1. Atlas no era un simple cometa más que vagaba por el sistema solar interior. Su movimiento espacial contaba una historia diferente. A diferencia de los cometas que describen largos círculos alrededor de nuestro Sol, Atlas viajaba en una trayectoria hiperbólica. Ese simple hecho tenía un profundo significado. Este objeto no nos pertenece, no se formó aquí, vino de ahí fuera, de la profunda y silenciosa oscuridad entre las estrellas. Y una vez que se vaya, nunca volverá. Esto convirtió a Atlas en el tercer objeto interestelar jamás detectado por la humanidad. El primero fue Oumuamua en 2017, un cuerpo alargado cuya forma y extraña aceleración siguen siendo misterios sin resolver hasta la fecha. El segundo fue Borisov en 2019, que se parecía mucho más a un cometa de libro, un visitante normal y tranquilizador del más allá. Pero Atlas no era ninguna de las dos cosas. Era algo mucho más grande, mucho más extraño, algo que se negaba a encajar en las categorías que los astrónomos habían establecido con tanto cuidado tras los dos primeros encuentros. Así que la pregunta empezó a resonar en observatorios de todo el mundo. ¿De dónde provenía? La química parecía indicar una respuesta. A diferencia de la mayoría de los cometas, dominados por agua, hielo y polvo, Atlas liberaba gas compuesto casi en su totalidad de dióxido de carbono. Para que eso sucediera, debió formarse en un entorno extremadamente frío, tan alejado del calor de su estrella madre que incluso el agua permanecería congelada eternamente. Imaginemos un lugar más frío que el reino de Plutón, un páramo de gases congelados orbitando una estrella distante en el límite de la luz y el calor. En una frontera tan gélida, el dióxido de carbono podría acumularse como lecho rocoso. Si una colisión destrozara uno de estos planetas enanos congelados, sus fragmentos serían lanzados al espacio interestelar. Tras eones de deriva, quizás uno de esos fragmentos finalmente llegó hasta aquí, a nuestro sistema solar. Esa es la explicación científica segura. Atlas podría ser simplemente un fragmento de un Plutón extraterrestre, un regalo accidental de un sistema estelar distante que se interpuso en nuestro camino, pero la historia adquiere un cariz más sombrío al considerar la secuencia de visitantes interestelares que hemos visto hasta ahora. Primero estaba Oumuamua, inusual, pequeño y con un comportamiento que desafiaba los límites de la física. Luego llegó Borisov, con una apariencia lo suficientemente común como para tranquilizar a los escépticos. Y ahora Atlas, colosal, envuelto en misterio,
químicamente alienígena, fascinante de una manera que parece desafiar la coincidencia, casi parece orquestado, como si el universo, o quizás algo dentro de él, intensificara la actuación. Una introducción sutil, luego un señuelo familiar y finalmente un objeto deliberadamente extraño, el tipo de anomalía que no se puede ignorar. Algunos astrofísicos se ríen de tal especulación, calificándola de una serie de coincidencias. Otros, sin embargo, admiten en privado que es difícil no ver un patrón, como si estos objetos fueran migas de pan cósmicas que nos señalan una verdad mayor. Esta posibilidad plantea preguntas inquietantes. Si 31 Atlas es un fragmento interestelar entre millones que vagan por la Vía Láctea, ¿significa eso que otros pasan constantemente desapercibidos? ¿Tenemos simplemente suerte, o mala suerte, de que éste haya delatado su presencia a través de su enorme neblina roja? La tecnología de detección actual aún es primitiva. Casi pasamos por alto a Oumuamua por completo, hasta que ya estaba desapareciendo. Borisov se detectó principalmente porque se ventiló intensamente, lo que lo hizo brillante, y Atlas también fue avistado, gracias a su coma de gran tamaño. ¿Qué nos dice esto de los cuerpos más oscuros y silenciosos que nunca se revelan? ¿Podrían haber recorrido nuestro sistema solar sin ser detectados una y otra vez? Esta idea inquieta a los astrónomos más de lo que les gusta admitir. Vivimos en un vecindario abierto al cosmos. No hay fronteras ni escudos que impidan que los desechos interestelares se dispersen libremente. La comodidad del hogar que una vez representó el sistema solar se desvanece al darse cuenta de que es solo otra parada en una autopista galáctica, una por la que podrían transitar innumerables desconocidos. Aún así, la química y la física nos dejan con algunas lagunas. ¿Por qué 31 Atlas está tan dominado por el dióxido de carbono? ¿Por qué brilla de una forma que contradice todas nuestras predicciones? ¿Acaso su rareza apunta a un entorno extraterrestre de gases congelados? ¿O quizás a algo artificial? ¿Un sistema que parece natural solo a primera vista? Y ahí está la inquietante coincidencia temporal. Durante siglos de uso de telescopios, la humanidad nunca había visto un visitante interestelar. Entonces, en tan solo unos pocos años, llegaron 3 en rápida sucesión. ¿Se trata simplemente de una ilusión? ¿Debido a mejores telescopios y estudios celestes más amplios? ¿O es algo más? ¿Una verdadera oleada de objetos que ahora cruzan nuestra puerta cósmica? De ser así, ¿por qué ahora? ¿Casualidad o una señal? Si 31 Atlas es un mensajero, intencional o no, entonces su silencioso velo carmesí podría ser mucho más que una anomalía cometaria. Podría ser el tercer capítulo de una historia que apenas estamos empezando a escuchar. Una historia escrita no con palabras, sino con objetos errantes e imposibles provenientes de las estrellas. Actualmente la visión científica de Atlas lo describe como un cometa interestelar extraño, pero aún natural. Su composición de dióxido de carbono, su extraño brillo, su negativa a formar cola, todo esto se puede explicar técnicamente por una química extrema y condiciones de formación inusuales. Esa es la versión oficial, segura, limpia, lógica. Pero aquí está el problema. Atlas no parece una historia natural. Parece una puesta en escena, una fragmentación que, de alguna manera, sigue brillando. Un núcleo mucho más grande de lo esperado, pero aún oculto. Una cola que se niega a formarse a pesar de los torrentes de gas. Y una trayectoria que cae en nuestro sistema solar tras miles de millones de años de deriva por el espacio interestelar. Para muchos investigadores y observadores del cielo, estos datos dejan una puerta entreabierta, y por ella surgen teorías más imaginativas. Una de las ideas más comentadas es que Atlas podría ser más poroso que sólido, como una esponja cósmica. Si eso es cierto, tal vez su ruptura no fue en realidad destrucción, sino transformación. El objeto podría haberse fracturado intencionalmente en múltiples portadores más pequeños de la extraña química que alberga. Imaginemos un cuerpo interestelar diseñado no para sobrevivir intacto, sino para dispersarse como semillas al acercarse a una estrella. No es del todo descabellado. Al fin y al cabo, la naturaleza utiliza esporas, semillas y nubes de polvo como estrategias de supervivencia en la Tierra. ¿Podría el universo estar usando el mismo principio a escala cósmica? Además, persiste la sospecha sobre su cronología. La NASA y la ESA admiten abiertamente
que la humanidad solo ha tenido la tecnología para detectar objetos interestelares más pequeños durante un par de décadas. Pero aún así, ¿por qué Oumuamua en 2017, Borisov en 2019 y ahora Atlas? ¿Por qué estos visitantes parecen llegar en un cúmulo repentino justo cuando nuestra capacidad de detección se vuelve lo suficientemente capaz como para detectarlos? Algunos astrónomos insisten en que es mera coincidencia. Otros sugieren la posibilidad de que lo que observamos no sean anomalías raras, sino oleadas de objetos que cruzan entre sistemas estelares. De ser así, Atlas podría no ser un misterio aislado, sino parte de un patrón mucho mayor. Algunos teóricos han descrito el comportamiento de 31 Atlas casi como un dispositivo de camuflaje, un núcleo oculto envuelto en una inmensa neblina roja, expulsando gas sin revelar prácticamente nada de su interior. Si fuera un simple cometa, ese velo de codo sería un accidente químico. Pero si fuera algo más, ese velo podría ser un disfraz, una forma deliberada de ocultar cualquier estructura o señal interna. No es una idea tan descabellada. Cuando se descubrió Oumuamua, incluso el astrofísico Avi Loeb de Harvard sugirió públicamente que podría tratarse de una sonda extraterrestre cuya aceleración no se debía al deshielo, sino a la presión de la radiación solar sobre una estructura artificial. Si esa hipótesis fue tomada en serio en su momento, ¿por qué no considerar la posibilidad en un caso aún más extraño como el de Atlas? Quizá no sea una nave, quizá sea un vestigio, restos de algo tecnológico tan antiguo que solo quedan sus emisiones químicas y una cáscara erosionada flotando silenciosamente entre las estrellas. A nuestros ojos parece un cometa, pero podría ser otra cosa. Atlas nos obliga a mirar más allá de lo que entendemos. Es demasiado grande para ignorarlo, demasiado extraño para explicarlo con comodidad y demasiado misterioso para descartarlo. Surgió de la oscuridad interestelar y pronto volverá a ella, dejando preguntas que nos acompañarán por años. Si este análisis te hizo pensar, suscríbete, deja tu me gusta y mira nuestro video sobre Oumuamua, el primer visitante interestelar que también desafió las reglas. Porque si Atlas fue el tercer capítulo, lo que viene después podría cambiarlo todo.